Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y estamos celebrando la Biblia, estamos celebrando la palabra del Señor. Y muchos se han preguntado a nivel de la historia si verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. Septiembre es el mes de la Biblia. Lo hemos tomado para conmemorar, ¿verdad? Históricamente lo que ha pasado para nosotros tener esta palabra en español, en inglés, en cualquier idioma, y qué bueno que Dios lo ha permitido. Ahora, no podemos ignorar de que hay muchas personas que tienen la pregunta, tienen esa interrogante en su corazón de que si la Biblia es la palabra de Dios verdaderamente. Y siempre que surge esta pregunta, debe ir bien pegadita o inmediatamente debemos dar la respuesta y decir que indiscutiblemente la Biblia es la palabra de Dios. Sin duda alguna, determinamos que la Biblia es la palabra infalible, la palabra perfecta de nuestro Dios. Dios ha hablado a través de muchos medios, amén, de acuerdo a lo que sabemos de la historia, pero tenemos aquí frente a nosotros lo que tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, la profecía más segura. Y ante esta pregunta que impera en el corazón de algunos, no le vamos a acusar a aquellos que se preguntan si la Biblia es la palabra de Dios, sino que estamos dispuestos a contestarle en amor. A Cristo lo cuestionaban muchas veces y dudaban de él, y él con amor le volvía y le volvía a explicar. Así nosotros estamos dispuestos a explicarle sin necesidad de acusar a nadie, aquel que se pregunte si la Biblia es la palabra de Dios. Yo nunca me voy a hacer esa pregunta, Dios me libre, pero hay gente que la hace. Hay gente que la hace. Es bueno que nosotros consideremos la Biblia, su importancia en nuestra vida, ¿ok? Y que esta verdaderamente tenga un impacto eterno sobre nosotros. La Biblia es realmente la palabra de Dios. Y si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros debemos apreciarla, debemos estudiarla, obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es rechazar a Dios mismo. Y como la Biblia es, sin duda alguna, la palabra de Dios, entonces cuando nosotros le rechazamos, estamos rechazando a Dios. El hecho de que Dios nos dio la Biblia, sin duda alguna que es una evidencia e ilustración de su amor por nosotros. Sabemos que el término revelación simplemente significa que Dios comunicó a la humanidad cómo es Él y cómo podemos tener una correcta relación con Él. Y estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios divinamente no nos la hubiera revelado por medio de la Biblia. Aunque la revelación de Dios mismo en la Biblia fue dada progresivamente durante 1500 años aproximadamente, siempre ha contenido todo lo que el hombre ha necesitado para conocer acerca de Dios, a fin de tener una correcta relación con Él. La Biblia es realmente la palabra de Dios y es importante que nosotros sepamos que es la última autoridad para todos los asuntos de fe, práctica y vida moral. Nosotros los cristianos, por ejemplo, obedecemos las leyes de los hombres, siempre y cuando las leyes de los hombres no vayan en contra de la palabra de Dios. Nosotros los cristianos respetamos la costumbre de los pueblos, siempre y cuando la costumbre de los pueblos no sean vanidad
y estén en contra de la palabra de Dios. Si la cultura, aún en que nosotros vivimos, o la costumbre va en contra de los principios de la Biblia, nosotros decimos, me quedo con la Biblia. Si la ley va en contra de la Biblia, nosotros tenemos que decir y decimos, me quedo con la Biblia, no con la ley. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos saber nosotros, aquellos que verdaderamente tienen cierta duda de que la Biblia no es solamente un libro? Bueno, hay preguntas que surgen sobre esto y es importante que debemos, que nosotros le aclaremos a cualquiera que se haga ese tipo de pregunta. La Biblia es excepcional, o sea, la Biblia es diferente a todos los libros, a todos los otros libros religiosos escritos alguna vez. Y hay mucha evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y nosotros, sin duda alguna, afirmamos que la Biblia, divinamente inspirada, es totalmente suficiente para todos los asuntos de la vida en cuanto a la fe y la práctica. No puede haber duda ninguna acerca del hecho de que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Esto se ve claramente en el versículo bíblico como segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, el cual dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no necesitamos otro librito ni otro evangelio, sino que hemos entendido clara y efectivamente que la Biblia es completa. Nosotros utilizamos libros históricos para conocer un poco más de la historia de los textos, pero la Biblia sigue siendo especial. La Biblia sigue siendo perfecta. La Biblia sigue siendo un libro divino. Hay muchas religiones que tienen un librito, tienen la Biblia y la usan para predicar, o sectas religiosas. Tienen la Biblia, pero tienen un librito que lo escribió el que creó esa religión o esa secta. Y entonces utilizan en primer lugar la Biblia y debajo el segundo librito. Pero ese librito que muchos tienen de varias sectas religiosas, porque cada secta de esas que andan por ahí fue creada por un profeta o una gente de esa que tenían varios seguidores. Bueno, normalmente crean ciertos libritos que hasta lo leen como que si fuera la palabra de Dios, y dentro de ellos lo motivan a leer ese librito todos los días. Como que la Biblia no es suficiente, hay que leer. Pero esos libros que tenemos por ahí, que crearon o que escribieron profetas o bien algunos hombres usados por Dios, no son infalibles, no son coayudadores de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso me llama la atención 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, como dice, el cual dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo se estaba refiriendo a la Biblia, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos escritos de ningún profeta. No, esas cosas las utilizamos para aprender, libros de teología, pero si te están vendiendo este librito, no, porque lo creó fulana de tal, y hay que leerlo todos los días, te están vendiendo gato por liebre, como dicen por ahí. Tú ves, la Biblia de nosotros, la Biblia es la Biblia, pero mira este librito que lo hizo el creador de nuestra iglesia, fulana de tal o fulano de tal. No. Y le inculcan que tiene que leerlo todos los días y que todos los días tiene que leer ese librito. Si la Biblia de Dios no te es suficiente, hay graves problemas. La Biblia dice, hermano, que ella es útil para preparar al hombre, para corregirlo, para instruirlo en justicia, para hacer que el hombre llegue a un grado alto de madurez espiritual. No estoy en contra de los libros, hay que leer. De hecho, sea de paso, hay un libro que yo recomiendo mucho, Institución de la Religión Cristiana, un libro muy bueno, y otros libros. Pero esos libros no son infalibles. Esos libros contienen errores, porque esos libros son hechos por hombres, no inspirados para hacer la palabra. La palabra es perfecta, la palabra es completa. Y a fin de contestar muchas preguntas de algunos que dudan de la Biblia, debemos mirar tanto a las evidencias internas como a las externas que muestran que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas cosas internas de la Biblia misma que testifican de su origen divino. Una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios, la podemos ver en su unidad. Aunque en realidad son 66 libros individuales, escritos en 3 continentes, en 3 diferentes idiomas, durante un periodo aproximadamente de 1500 años, por más de 40 autores de diferentes condiciones sociales, la Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicción. Y esta unidad es única, a diferencia de los otros libros, y es una evidencia del origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres registraran. Y otra evidencia interna que indican que la Biblia es en realidad la palabra de Dios son las profecías contenidas en el interior de sus páginas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas, sin duda alguna relacionadas al futuro de naciones particulares, incluyendo Israel, al futuro de ciertas ciudades y al futuro de la humanidad total. Otras profecías se refieren a la venida de uno que sería el Mesías, el Salvador de todos los que creyeran en él, a diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos o aquellas dadas por hombres como Nostradamus. Las profecías bíblicas son extremadamente detalladas y no pueden ser comparadas con profecías de hombres como ya hemos mencionado. Hay más de 300 profecías concernientes a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solo fue profetizado donde nacería y el cual sería su linaje, sino también cómo moriría y cómo resucitaría. Hermano, sin duda alguna, simplemente no hay una manera lógica para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía predictiva que contiene la Biblia. La Biblia es única, la Biblia es perfecta, la Biblia es buena, la Biblia te ayuda, la Biblia nos enseña a conocer la voluntad de Dios. A mí me da tanta pena de personas que dicen que conocen a Dios porque lo conocieron por otra vía. Y es importante que nosotros
Y el pueblo que dice que le sirve a Dios y lo ama, aprenda a tener confianza en la Biblia, la palabra de Dios. Hay personas que sienten más temor. Escúcheme bien esto que estoy diciendo. Hay personas que sienten más temor y sienten más que están recibiendo, como le llaman algunos, rema de Dios, cuando se sueñan o cuando alguien le dice, te vengo a decir esto de parte de Dios. Entonces entienden, Dios me está diciendo y el Espíritu me está diciendo. Entonces como que entienden que es directamente de Dios. Pero cuando leen en la Biblia algo, no le dan ese respeto. Porque hay como una merma, si pudiera decirse así. Hay como una dejadez en entender que la Biblia es la palabra de Dios. Señores, cuando tú dices, la Biblia dice, nosotros estamos diciendo, Dios dice. Pero hay gente que cree que solamente Dios está hablando cuando viene alguien y le pone una voz ombligofónica. Me dice el Señor y Dios me reveló. Y de hecho, hay gente que cuando oyen simplemente un mensaje, escúcheme bien, y no oyen de parte del predicador que dice, y Dios me está diciendo ahora, ellos entienden que Dios no ha hablado. Y siempre hemos dicho al pueblo de Dios, siempre le hemos dicho a la gente, cuando usted escuche a alguien simplemente recitar la palabra, repetir la palabra, leer el texto, aunque no hable, usted tiene que entender que Dios está hablando cuando se está repitiendo la palabra del Señor. Una tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia es su autoridad y poder único. Y aunque esta evidencia es más subjetiva que las dos primeras, no es un testimonio menos poderoso del origen divino de la palabra. La autoridad de la Biblia es diferente a cualquier otro libro jamás escrito. Esta autoridad y poder se ve mejor en la manera en que innumerables vidas han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Los adictos a las drogas han sido curados gracias a ella. Los homosexuales, muchos han sido liberados por ella. Los abandonados, los errantes han sido transformados por ella. Los criminales endurecidos han sido reformados por ella. Los pecadores son reprendidos por ella. Y el odio se ha convertido en amor gracias a muchos leer la Biblia. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios. Y me da tanta pena, pero tanta pena, que hoy en día la gente quiere escuchar a alguien que le diga, Dios me dijo, antes que sentarse a leer la Biblia. De hecho, he oído gente que dice, varón, Dios no me habla. Varón, Dios no ha tratado conmigo. Dios tiene mucho tiempo que no me habla. Dios tiene mucho tiempo, pero está oyendo al pastor predicar toda la noche. Porque se ha creado un concepto errado, equivocado, de que solamente Dios nos está hablando cuando viene un evangelista o viene una persona de fuera y dice, fulano, a ti Dios te dice, aquí hay una que tiene el cabello de tal manera, negro, y Dios le está diciendo, aquí hay una que tiene un poloché de rayita. Entonces la gente dice, Dios me está hablando, Dios me está hablando. No, cada vez que tú escuchas que leen la Biblia, tú tienes que detenerte, tienes que temblar, tienes que detenerte. Porque es la palabra, es Dios que está hablando, es Dios que está hablando. Por eso se hace necesario que nosotros entendamos que hay que respetar la palabra del Señor. La palabra de Dios clara. Por eso es que en la historia del rico y Lázaro, escúcheme bien, cuando el rico está tratando de convencer a Abraham, padre Abraham, permíteme ir allá, permíteme ir allá a predicarle a los que se quedaron, a mi familia, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que le dijo? Allá tienen a Moisés y a los profetas.
Pero no está hablando de esos profetas que andan dando carro y jipeta, como ahora yo oigo, que nada más están dando carro y jipeta. No es esos profetas, ¿sabe? Cuando le dijo así, se estaba hablando de que la palabra que los profetas estaban predicando era la palabra de Dios. Lo que estaba era honrando la palabra que la escuchen. Hoy en día nos engranoja más escuchar un testimonio de una bruja. Hoy en día nos engranoja más escuchar un testimonio de alguien que fue al infierno, y vivimos escarbando gente que fue al infierno, que vino y que viajó y que fueron a la gloria y que fueron allí. Eso nos engranoja más que un mensaje que predique un pastor o un estudio bíblico. Yo me acuerdo una vez cuando vino un famoso video que, dicho sea de paso, le metieron muchísimos efectos electrónicos, y la gente que sabe de eso sabe de lo que yo estoy hablando, al video de los 7 jóvenes que fueron al infierno. Me dijo un hermano, caramba, Dios, me dijo, verdaderamente que Dios habla. Me dijo esa persona. Yo le dije, ¿por qué? Tú no viste todo lo que dijeron esos jóvenes que fueron los 7 jóvenes que fueron al infierno. Y yo dije, pero a ti debería darte vergüenza, tantos años en el evangelio, y ahora que tú confirmas que Dios habla, porque viste un video, un audio que te mandaron de 7 jóvenes que fueron al infierno, que eso tiene un sonido psicológico, le meten audio, le meten efectos, y eso va produciendo una sensación de manipulación en la gente. La gente se empieza a engranojar y después dice, eso es Dios, porque la gente piensa que todo lo que engranoja es la presencia de Dios. Señores, cualquier cosa te puede a ti engranojar. Hay gente que cree que todo lo que tiene que ver con un engranojo y una sensación de eso es unción. No, no necesariamente. Entonces esa persona me decía, me engranojé cuando yo escuché ese testimonio y yo lo estaba mirando. Y verdaderamente Dios habla. Y vuelvo y le digo, pero ahora, porque tú escuchaste el testimonio, tanto tiempo que tú tienes oyendo la palabra. Señores, y hemos creado un ambiente un tanto místico y problemático que a veces nos ayuda a nosotros, lejos de entender la verdad, nos asusta. Y por eso se hace muy necesario que vengamos a la palabra de Dios y busquemos a Dios en la palabra. En este mes de la Biblia nos acerquemos a ella y lo hagamos de todo corazón, porque su palabra es verdad, porque su palabra es vida a nosotros, porque su palabra es aliento a nosotros, porque su palabra nos llega y nos hace bien. Y son muchas las informaciones que nosotros tenemos de la Biblia, de la palabra de Dios, de cuánto hace, de cuánto impacta a la gente. Porque la palabra llega a lo más profundo del corazón. Porque la palabra da vida. Porque la palabra transforma. Y la palabra es especial y hace cosas especiales en aquellos que se entregan a Dios de todo corazón. Usted se entrega a Dios de todo corazón. Empieza a estudiar la palabra. Empieza a acercarse a la palabra. Nadie te va a poder engañar. La Biblia es la palabra de Dios. Por esa palabra que da vida
Y yo pienso que Dios está hoy llamándonos a nosotros a prestarle más atención a la palabra de Dios, porque ella nos hará bien. Otra evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios es la integridad con que fue escrita. Como mencioné anteriormente, Dios usó a hombres de muchas condiciones sociales para registrar sus palabras. Y al estudiar las vidas de estos hombres, los encontramos honestos y sinceros. El hecho de que estuvieron dispuestos a morir a menudo, muertes atroces, por lo que creían, y esto atestigua que estos hombres ordinarios, no obstante honestos, realmente creyeron que Dios le había hablado. Y por eso encontramos que la mayoría de esos hombres murieron por la verdad, porque conocían la verdad. Cuando tú conoces la verdad y amas la verdad, tú mueres por la verdad de su mensaje, porque habían visto y pasado tiempo con Cristo luego de que resucitó de los muertos. Nos damos cuenta, hermano, de que Dios cumple. Una evidencia externa final de que la Biblia realmente es la palabra de Dios es la indestructibilidad de la Biblia. A causa de su importancia y su presentación, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Y desde los emperadores romanos de la antigüedad, como Diocleciano, pasando por los dictadores comunistas, hasta los ateos y agnósticos del día en día, la Biblia ha resistido y ha sobrevivido a todos sus agresores y todavía es el libro más ampliamente publicado en todo alrededor del mundo. A través del tiempo, los escépticos han considerado la Biblia como mitológica, pero la arqueología la ha confirmado como histórica. Los opositores, aquellos opositores, han atacado su enseñanza como primitiva y anticuada, pero sus conceptos y enseñanzas morales y legales han tenido una influencia muy firme en las sociedades y culturas en todo el mundo. Continúa siendo atacada por la pseudociencia, la psicología y los movimientos políticos, pero sigue siendo tan veraz y relevante hoy como lo era cuando se escribió por primera vez. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas y culturas a lo largo de los últimos 2000 años. Por mucho que sus oponentes traten de atacarla, traten de destruirla o desacreditarla, la Biblia permanece con su veracidad y un impacto en la vida de las personas que es inconfundible. La precisión con la que ha sido preservada, a pesar de cada intento de aterrarla o de enterrarla, de atacarla, de destruirla, es un claro testimonio del hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y está sobrenaturalmente protegida por Él. No debería sorprendernos que por muy atacada que sea la Biblia, esta siempre aparece intacta e incambiable. Después de todo, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Mi palabra no pasarán. El gran reformador y conocido por todos nosotros, Martín Lutero, luego que en el año 1517, en la iglesia de Wittenberg, clavara las 95 tesis que llevó a un revuelo a la iglesia católica, estas tesis que fueron publicadas en la puerta del castillo, utilizado como un mural de publicaciones, solicitando a la iglesia a debatir ciertos temas que practicaba la misma, aún no estando en la palabra del Señor. Luego Martín Lutero fue llevado a la Dieta de Worms en el año 1521
Allí tuvo lugar la convocatoria de la llamada Dieta de Worms, que era una asamblea en la que los principales que componían el conglomerado político del Sacro Imperio Romano-Germánico se reunieron para debatir, entre otras cosas, el estado de la cuestión del tema del protestantismo. Y después de que Martín Lutero plasmase sus 95 tesis, que la colgaría allí, fue llevado a aquella dieta. Lo cierto es que Lutero se había convertido en un elemento discordante de gran persecución, ya que acabaría dividiendo a los príncipes de toda Europa, que acabaría enfrentándose militarmente bajo los estándares del catolicismo por un lado y del protestantismo por el otro. Cuando Martín Lutero, luego de ser excomulgado, que fue llevado ante aquellos turpenes de la iglesia, aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que este hombre en abril del 521 se da el debate entre los príncipes y el edicto de Worms lo tildaba de hereje y le prohibía la difusión, la lectura y cualquiera de sus obras que él la publicara, además de autorizar a cualquiera a asesinarlo impunemente. Se trató de condenarlo, pero sin duda alguna, cuando llegó a la Dieta de Worms, le piden que se retracte de todos sus escritos y aún de lo que había hecho al publicar las 95 tesis. Y Martín Lutero les dijo que de la única manera que podían convencerlo a él, de la única manera que podían convencerlo a él de que estaba en un error, era por las Sagradas Escrituras, y que no era sabio él irse en contra de los postulados de la Biblia, la palabra de Dios. Y simplemente frente a todos dijo: a Dios que me ayude, amén, pero no me voy a retractar de lo dicho en la palabra de Dios. Martín Lutero, confiado, usó la Biblia como una espada. Y es lo que nosotros tenemos que entender y usar también. Usar la palabra. Y todo lo que esté en contra de la palabra tenemos que desecharlo. Y todo lo que venga en contra de las Sagradas Escrituras, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la palabra de Dios. No hay un sueño que esté por encima de la palabra de Dios. No hay ninguna revelación que esté por encima de la palabra de Dios. Ella es perfecta, ella es suficiente y a ella nosotros debemos abrazarnos cada día para continuar en este camino que el Señor nos ha encomendado. Necesitamos, amados, en este mes de la Biblia, volvernos a la palabra. Pensar un poquito si nos estamos alejando. ¿Me estoy alejando yo de la palabra? ¿Estoy alejándome de la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios mi regla de fe y conducta? ¿Siento que Dios me está hablando cuando yo leo la palabra? Esas son preguntas muy importantes que debemos hacerlo. Hermano, no te separe de la palabra. Iglesia, no te separe de la palabra. Su palabra es especial. Su palabra es verdad. Su palabra es vida. No hay lugar a cuestionar si la Biblia es o no es la palabra de Dios. La Biblia es y seguirá siendo la pura y perfecta palabra de Dios. Por eso, hermano, si no la has leído, léela. Y cuando la lee, entiende que Dios te está hablando. Y si no entiende lo que lee, pídele a Dios que te dé discernimiento. Y busca personas sabias que te ayuden a entender la palabra de Dios. No estudie la Biblia con todo el mundo, porque no es un libro tan fácil de entender también. Necesitamos la revelación de Dios, la guianza del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios. Lee la palabra. Ella limpia,
Ella te quita esa contaminación de la droga, del alcohol. La palabra te quita la contaminación de la homosexualidad, del lesbianismo. La palabra te saca el chisme, la mentira, el engaño, el odio, el legalismo. La palabra saca el legalismo. Por eso te invito en este momento a abrir tu corazón a la palabra de Dios. Atrévete, no tengas miedo. Abre tu corazón a la palabra y vívela, que te irá bien en todos los días de tu vida. Dios te bendecirá. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias porque tú nos amas con amor eterno. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque tú nos das fuerzas. Gracias porque tenemos tu palabra y ella nos es suficiente. Gracias porque tu palabra para nosotros es suficiente. Gracias porque tu palabra nos es suficiente. Ayúdanos, abre nuestros ojos, Dios mío, que no tengamos que caer en cosas raras como muchos caen por no tener el respeto y el amor a tu palabra. En el nombre de Jesús.